¿Qué está pasando en Europa? Sé que no estás en Europa ahora mismo, pero cuando ves lo que está ocurriendo, parece que todos los países de la OTAN se están uniendo en torno al apoyo de Estados Unidos. Tuvimos a Stormer antes. Dijo, no vamos a unirnos. Luego dijo, vamos a unirnos, porque nuestras bases fueron influenciadas, o lo que fuera que tuviera en mente. Pero dijo que se unía no de forma ofensiva, sino defensiva, defendiendo las bases, a Estados Unidos, a Israel, básicamente, o a Chipre. Porque ya sabes, la mayoría de estos combatientes están en Chipre, como comentamos. Entonces, ¿cómo ves la situación actual con la guerra? Well, we'll start and address the point you just made. Bueno, quiero decir, empezaremos abordando el punto que acabas de plantear. When this war broke out, En las declaraciones iniciales, cuando estalló esta guerra concretamente, estamos hablando de los países del E3, que son el Reino Unido, Alemania y Francia. En lugar de condenar a Estados Unidos o a Israel por iniciar una guerra no provocada, una guerra de agresión no declarada contra Irán durante negociaciones de alto nivel, no podemos olvidar que había conversaciones en curso a través de Omán entre los estadounidenses y los iraníes. Eso se presentó, al menos ante el mundo, como una posible vía de escape para evitar una guerra. Y, como ahora sabemos, esas negociaciones no fueron llevadas a cabo de buena fe por parte de Estados Unidos. those negotiations were not done in good faith by the United States. They were used to buy time to plan a sneak attack. Se utilizaron para ganar tiempo y planear un ataque sorpresa contra los iraníes por segunda vez. Esto ya había ocurrido antes, en junio, hace apenas 8 meses. Así que eso es lo primero. No hubo condena. En su lugar, hubo declaraciones casi idénticas de todos los países europeos, que básicamente decían, defendemos a nuestro aliado, Estados Unidos, y apoyamos a nuestro aliado, Estados Unidos. No llegaron a decir que apoyaban a Israel en esta empresa, porque, obviamente, Israel fue quien atacó primero desde el punto de vista técnico. Pero existió esa postura, y luego vinieron más declaraciones. En concreto, podemos señalar a Keir Starmer, el primer ministro británico, diciendo, el régimen iraní es absolutamente aborrecible. Esa fue su jugada inicial. Absolutely abhorrent. That was his opening gambit. Okay. So this is a Iranian government that was Así que este es un gobierno iraní que estaba negociando para evitar la guerra y que ahora está siendo calificado inmediatamente por el líder británico como aborrecible. Y luego él evoca, han masacrado a sus manifestantes en enero. Y todo ese embuste se utiliza para justificar la especie de postura de enfrentamiento, al menos al principio, de estos países europeos. Bien, y sabemos, puedo decirlo sin la menor sombra de duda, que las acusaciones de que el régimen iraní estaba masacrando manifestantes, 10, 20 o 30,000, son 100% categóricamente fabricadas. Eso se basa tanto en lo que vi sobre el terreno cuando informé y visité Teherán hace 3 semanas, como en las afirmaciones fácilmente refutables de las ONG iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Solo quiero dejar eso muy claro. Human rights NGOs. I just want to make that very clear. There's no provenance for any of the No hay ningún origen verificable para ninguna de las acusaciones o afirmaciones que acaban de ser fabricadas e introducidas en los medios de comunicación estadounidenses, y luego repetidas por políticos en Occidente, que el régimen iraní ha masacrado a manifestantes democráticos y demás. No es cierto. De hecho, es justo lo contrario. Tenemos pruebas de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y en concreto, los de Israel, estuvieron implicados en ataques de agentes provocadores y en la infiltración de elementos violentos en las protestas de Teherán, diseñadas para crear algún tipo de situación caótica. Y luego Estados Unidos, Donald Trump en persona, pidió abiertamente a la gente que se levantara y tomara el control de sus instituciones. Quiero decir, eso es una incitación total, y está documentado, por cierto. Así que quiero decir, está muy claro. Ya vimos este mismo en el Maidán anteriormente. En 2014 lo vimos en Siria, en 2011, en 2012 y muchas veces después. Lo vimos en Libia una y otra vez, y en toda Europa del Este. Así que este tipo de fórmula de revolución de colores, sembrando el caos, se repite constantemente. Tengo que decirlo, Nima, porque esto es muy importante.
¿Por qué es importante? No hay ninguna prueba de que Irán estuviera desarrollando un arma nuclear. Nada. No tienen nada. Absolutamente nada. No tenían nada durante todo el periodo de negociación del JCPOA. El JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán, que se estableció bajo la administración Obama en 2015 y 2016, era simplemente una póliza de doble seguro para que Irán no desarrollara un arma nuclear. En ese momento, no había pruebas de que siquiera estuvieran desarrollando una. Pero esa era la póliza de doble seguro. Así que Trump quiso retomar ese tema y montar la fachada de que intentaba conseguir un acuerdo nuclear, cuando en realidad no había ningún interés por parte de Estados Unidos en hacerlo, porque todo el mundo en la comunidad de inteligencia estadounidense sabe que Irán nunca estuvo desarrollando un arma nuclear. Es un argumento político. La propia CIA de Estados Unidos y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional lo afirmaron. Y en dos momentos distintos, en marzo y más tarde en junio, esa oficina fue públicamente desacreditada por Donald Trump, sin que hubiera protesta alguna por parte del director ni de nadie en ese departamento. Así que no hay nada en el frente nuclear. Y luego cambiaron el discurso a, bueno, no, esta guerra trata sobre los misiles de Irán. Pues bien, ese es un argumento muy débil, porque básicamente estás pidiendo la desmilitarización de un país que ya ha sido atacado por Estados Unidos e Israel. Simtación Guthiwetsman. Así que tienen derecho a la autodefensa, según el derecho internacional, y todo el mundo lo sabe. Así que ahora nos quedamos con los manifestantes democráticos que fueron salvajemente masacrados por el régimen. Este es el punto más importante, porque incluso si eres un partidario de MAGA contrario a la guerra, un neutral, no intervencionista o un aislacionista, lo que sea, acabarás apoyando esta guerra. Y utilizan exactamente la misma psicología en la guerra de la información que se usó para preparar la guerra de Irak, la guerra de Libia, la guerra de Siria. Es ese razonamiento de, bueno, estamos en contra de la guerra, pero es mejor que Saddam haya desaparecido, porque era un dictador malvado. Y ahora estamos en contra de esta guerra en Irán, pero al menos los mulás han sido eliminados, o el líder supremo ha muerto, y es un lugar más seguro. El mundo es un lugar mejor porque se ha eliminado a ese avatar del mal. Ese ha sido el programa propagandístico habitual de Occidente, fabricar consentimiento sobre consentimiento. Así, los moderados pueden oponerse a la guerra, pero luego las clases parlanchinas de Occidente se miran entre sí y dicen, bueno, sigue siendo mejor que se haya ido, porque allí había un dictador malvado. Lo mismo ocurrió con Yugoslavia, con Libia, y la lista continúa. Por eso insisto en este punto, Nima, y quiero subrayarlo 2 veces, porque esta es la justificación psicológica para fabricar el consentimiento para esta guerra, ya que el argumento nuclear se ha derrumbado por completo. Por eso Trump siguió desviándose del tema e incluso volvió a él desesperadamente por segunda vez en el último año. Así que es fraudulento en todos los niveles imaginables. Y eso es lo que los europeos, volviendo a tu punto original, Nima, están utilizando como su señal de virtud moral, su justificación moral para mantenerse hombro con Estados Unidos e Israel en esta guerra moral para librar a la región de esta amenaza terrorista llamada el régimen iraní. Ese es el tipo de narrativa con la que están operando aquí, y la gente debe entender que ese es el espectro con el que se está tratando en este asunto. No existe ninguna base, ni en términos de derecho internacional, ni en las leyes de la guerra, ni en las convenciones internacionales, todos los marcos acordados por los países europeos, Estados Unidos y todos los miembros del sistema de la ONU. No hay justificación alguna para este ataque unilateral contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Ninguna. No hay nada. Todo lo que tienen es exactamente la misma fórmula que usaron en Irak, Libia, Siria, Yugoslavia y muchos otros lugares. Ucrania, sin ir más lejos, con el golpe de Maidán. Sé que esto puede sonar repetitivo para algunas personas,
pero realmente hay que entender lo importante que fue aquella propaganda en enero. Por eso gastaron cientos de millones de dólares pagando a influencers para que publicaran videos diciendo: Donald Trump, tienes que venir a rescatar a estos manifestantes democráticos. Donald Trump, you need to come and rescue these democratic protesters that are being killed in the street. They paid thousands of dollars. Los están matando en las calles. Pagaron miles de dólares a exusuarios, youtubers y personas en las redes sociales para difundir esta mentira guionizada, porque eso estaba preparando el terreno para lo que estamos viendo ahora. Y ahora mismo, no estamos viendo ninguna protesta desde Occidente. Estados Unidos está utilizando bombas de gravedad para atacar barrios densamente poblados en una ciudad de 10 millones de habitantes. No hay absolutamente ninguna resistencia. Y esto no es más que una extensión de la completa indiferencia y la falta de indignación ante el genocidio en Gaza durante los últimos 2 años y medio. Así que es una extensión de eso. Gaza sentó el precedente y ahora han trasladado la misma táctica, una guerra total contra el pueblo de Irán. Porque no hay ninguna expectativa de cambio de régimen, ni siquiera ahora, Nima. Because there's no expectation of regime change even now, Nima. And as we mentioned when we were talking offline. Y como mencionamos cuando hablábamos fuera de cámara antes de esta emisión, por eso Estados Unidos está, quizá podamos hablar de ello más tarde, pero ahora está intentando jugar la carta del poder delegado al respaldar a militantes kurdos iraníes que actualmente se están reuniendo en el Kurdistán iraquí para ser desplegados al otro lado de la frontera y sembrar el caos y la confusión en Irán. Quiero decir, eso es simplemente un acto de desesperación por parte de Estados Unidos, porque no lo harían si todo lo que dijeron, prometieron y contaron al público durante las últimas semanas fuera realmente cierto o siquiera remotamente posible. Por supuesto que no lo era. Y ahora están recurriendo a la guerra por poderes, jugando la carta del poder delegado con otro tipo de, ya sabes, engañar a los kurdos o a otro grupo de kurdos siendo engañados de nuevo por Estados Unidos. ¿Cuántas veces tienen que ser engañados los kurdos? En Siria, en Irak. Y ahora lo están haciendo otra vez con Irán. Así que esto es claramente un movimiento cínico por parte de Estados Unidos, y las fuerzas especiales estadounidenses y británicas estarán integradas con ellos. Los están entrenando ahora mismo, y todos esos grupos serán desplegados dentro de Irán. Y sabemos lo que ocurre después de eso, Nima. Es casi seguro que las PMU en Irak, las PMU chiíes, serán invitadas a unirse a esa lucha dentro de Irán. No tengo ninguna duda. Y eso plantea la posibilidad de una guerra civil en Irak, ¿verdad? Y los kurdos iraquíes están intentando mantener esa posición de neutralidad. El KRG, dirigido por Barzani, está intentando mantener esa posición de neutralidad, pero no veo cómo pueden seguir siendo neutrales. Pretenden ser neutrales porque están albergando operaciones estadounidenses, tanto abiertas como encubiertas. Están acogiendo a la inteligencia israelí y la están utilizando como una plataforma para asaltar y atacar a Irán. Y ahora todo el mundo lo sabe. Lo interesante de esta historia, Nima, es que CNN la estaba filtrando y lo hacía en un contexto de crítica, diciendo que esto podría ser complicado para Trump. Me sorprendió cuando vi que personas como Natasha Bertrand y Clarissa Ward lo estaban difundiendo realmente por todas las redes sociales, incluso usando sus propias cuentas personales. Siempre he considerado a Clarissa Ward como un tipo de activo mediático de la CIA, una propagandista, al igual que Natasha Bertrand. Pero estamos viendo esta pequeña e interesante división en los medios de comunicación principales de Estados Unidos sobre este tema. Ahora, eso podría ser algo partidista, o podría ser que haya una rebelión genuina contra la narrativa monolítica que solemos tener en Estados Unidos durante una guerra. Esto es algo bastante sin precedentes. Esa narrativa monolítica parece estar algo fracturada aquí, y podría haber una división en la CIA, por lo que yo sé, o alguna actividad rebelde en marcha. No veo cómo esa historia, y la forma en que la presentaron cuando la filtraron, no estaba diseñada para dañar a Trump, pero también para enviar una señal a los iraníes de que esto se avecinaba.
Quiero decir, quizá haya algo más sofisticado, otra jugada de ajedrez en 5D que esté llevando a cabo la CIA, pero me pareció que no había visto algo así antes, digámoslo así, no en 20 o 25 años. Así que ese es otro subargumento inusual que se está desarrollando. Ayer tuvimos a Pete Hegseth saliendo a presumir de que estábamos ganando y de que la victoria estaba ocurriendo en ese mismo momento. Pero si están ganando, ¿por qué necesitan rogar a esos terroristas kurdos, sobornarlos para que lleven a cabo algún tipo de ataque contra Irán? Por otro lado, las señales no son tan prometedoras para Estados Unidos. Tuvimos a Francia, Italia, España, incluso España, y al Reino Unido uniéndose, ayudando a Estados Unidos, reuniendo todas esas fuerzas. Se podría decir literalmente que la OTAN está ayudando a Estados Unidos, todos ellos uniéndose para defender. Pero no parece que su sistema de defensa esté funcionando. Por eso necesitan que todos esos países se unan para defender a Israel. Bueno, el otro problema que tienen es que Estados Unidos empezó la guerra. Así que ya sabes, incluso si Irán atacó, de hecho atacó, hay dudas sobre qué fue exactamente lo que alcanzó la base de la Rafah Rotiri en Chipre. Para mí, eso sigue siendo una cuestión abierta. Lo estoy investigando en este momento. Pero en cualquier caso, Estados Unidos es el socio principal en la OTAN. Ellos empezaron la guerra, así que el artículo 5 queda anulado. No hay ningún todos para uno y uno para todos en esto cuando se trata de la OTAN, y desde luego no con Turquía. Así que la OTAN queda, en la práctica, apartada como organización unificada que vaya a dirigir este conflicto. Eso es lo primero. Pero políticamente sí tenemos ese tipo de coordinación, por así decirlo. Ese mecanismo de respuesta rápida que normalmente funciona entre los países del G7, donde unifican todas sus declaraciones durante una crisis de seguridad nacional. Eso es, en cierto modo, lo que estamos viendo aquí. Y eso es política de bloques, Nima. Eso es política de poder de bloques. Eso es política de la Primera Guerra Mundial, comportamiento de los Estados-nación. Ese es el peligro de la política de poder y de la política de bloques, y de tener mandatos de mecanismos de respuesta rápida entre los países del G7, donde todos tienen que decir exactamente lo mismo. Eso está firmado. Eso está acordado por todos los países del G7. Tendrán exactamente las mismas declaraciones durante una crisis de seguridad nacional. Eso significa que ningún gobierno individual puede tener una política exterior independiente, ni un punto de vista propio sobre ninguna situación. Todos tienen que alinearse y apoyar a Israel y a Estados Unidos en este asunto. Así que, en cuanto a los países europeos vasallizados, así están las cosas ahora mismo. Esta habría sido la prueba definitiva, si algún país europeo o algún miembro de la OTAN tuviera una política exterior independiente. Es decir, los casos atípicos, habituales dentro de la OTAN, serían, por ejemplo, en relación con Ucrania, Hungría, Eslovaquia y en cierta medida la República Checa, que se muestran escépticos y no participan en la guerra de Ucrania. Pero principalmente estamos hablando de Eslovaquia y Hungría. Hungría es probablemente el gobierno más pro-israelí de Europa. Podría decirse que un gobierno sionista. Así que no van a oponerse a este tipo de postura europea unificada. Pero los actores más importantes son los llamados E3. Están intentando arrastrar a Grecia a esto. Y eso es en realidad algo peligroso, teniendo en cuenta la relación y la tensión entre Grecia y Turquía. Si quieren avivar la situación en Chipre, Estados Unidos o Israel podrían hacerlo muy fácilmente, lo que obligaría a Turquía a intervenir en Chipre para asegurar sus fronteras y sus intereses allí. Y desde luego, no descartaría que los israelíes encendieran esa chispa. En algún momento, ese es un riesgo real. Eso siempre va a ser un riesgo. Pero lo otro es que si Irán decide lanzar misiles contra las bases estadounidenses y británicas en Chipre, realmente no hay nada que los países europeos puedan hacer.
No creo que realmente tengan la capacidad de atacar a Irán y solo estarían pidiendo más represalias. Y cuando reducimos todo esto a lo esencial, Estados Unidos empezó esta guerra. Estados Unidos e Israel iniciaron completamente esta guerra. Están totalmente preparados. Se prepararon para ello. Siempre planearon librar esta guerra. Así que, en realidad, creo que los países europeos no tienen ninguna base moral ni legal. Especialmente si esto deriva en una guerra mundial más amplia, solo tendrán que culparse a sí mismos por no haberse plantado y aprovechar este momento para al menos distanciarse de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha sido un estado canalla. Mira lo que hicieron en Venezuela a finales de 2025. Quiero decir, eso es una completa violación de las normas internacionales. Y luego, robar el petróleo, presumiendo abiertamente del petróleo, secuestrando petroleros, incautando el crudo, vendiéndolo por dinero en efectivo y quedándose con el dinero. Quiero decir, eso es piratería abierta. Así que esto es realmente un colapso del sistema internacional en este momento. Uno que creo que equivale al colapso del sistema internacional en 1938, ¿verdad? Y mientras Occidente tiende a fetichizar y a señalar con el dedo, acusando a todo el mundo de ser Hitler y a cada punto de conflicto de ser los Sudetes, la realidad es que, si quieres trasladar una narrativa de 1938 a esta situación, Estados Unidos es la Alemania nazi. E Israel es la Alemania nazi en 2026. Así que si quieres hacer esa comparación, esa analogía, entonces está bastante claro quién es Alemania. Alemania fue reconocida históricamente por socavar y, en última instancia, destruir el concepto de la Sociedad de Naciones, y fue el impulso para la creación de las Naciones Unidas y de todo el marco internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Así que Estados Unidos es el infractor. Son los instigadores, son los agresores, e Israel es su socio en esto. Esas son las amenazas para la paz mundial, Estados Unidos e Israel. No hay duda, no debería haber duda en la mente de nadie. No es Rusia, no es China, no es Irán, son los Estados Unidos. E Israel está ahora amenazando la estabilidad global. Están amenazando la economía mundial. Y no estamos lejos de que uno de esos dos países amenace o incluso presuma abiertamente con el uso de armas nucleares si no consiguen lo que quieren, o si se ven acorralados hasta tal punto que necesiten salvar la cara y evitar una derrota relativa al menos, en esta empresa militar que ellos mismos iniciaron. Así que eso es muy comparable a la Segunda Guerra Mundial. Pero obviamente, las máscaras se han invertido. Los aliados y las potencias del eje se han intercambiado los papeles en esta ocasión. Have flipped on this occasion.